La oscura teoría de Shinichiro. La teoría nos dice que Mike y Shinichiro son dos piezas clave de rompecabezas para resolver el misterio de todo lo que ocurre, que la historia nos está contando un panorama muy distinto al que los personajes nos están mostrando, ya que o están mintiendo, o son pésimos narradores, o no nos están diciendo la verdad del todo. También toca el tema de personalidad múltiple o trastorno disociativo de la personalidad, y que el Mikey que conocemos no es el real, que Sano Manjiro desarrolló dos personalidades, siendo Sano Manjiro la persona original y que el Mikey que todos conocemos es una de sus personalidades múltiples. La segunda personalidad sería el Mikey Impulsos Oscuros que hemos visto en el arco de las tres deidades y de vez en cuando en los futuros alternos. La teoría también hace comparaciones con la serie llamada Mr. Robot, así que alerta de spoilers para quienes no han visto dicha serie. Esto está dividido en diferentes puntos, así que prepárate y tal vez saque una segunda parte, ya que la teoría se me hizo demasiado larga como para abarcarla en un solo video. ¿Quieres parte 2? Por favor dale like, comenta y suscríbete. También, para no hacerlo tan corto, decidiré añadir una teoría que hayas comentado en mi canal, que hayas comentado en el video de teorías del fandom de Tokyo Revengers. Así que empecemos. Primer punto. Capítulo 241 y lo que significa. Mikey lastima gravemente a Haruchiyo en el Cap 241. Muchos se preguntaron del por qué esta acción de Mikey hacia Sansu. Claro que no tiene justificación y no voy a defender su comportamiento, pero hay que tener en cuenta que ningún niño, por más enojado que esté, hace ese tipo de cosas, aún sabiendo que es ficción, a menos que sea un anime edgy gore de otakus que no se bañan. Así que tratemos de analizar lo que está sucediendo en esta escena. El que Mikey haya mutilado a Haruchiyo por haber roto su avión modelo no tiene ningún sentido, aunque solo sea por el hecho de que el Shinichiro se lo haya hecho. También vemos que Shinichiro está en la escena de fondo en el panel sin contribuir a nada en los eventos que suceden. Si Mikey estuviera tomando represalias contra Haruchiyo, ¿por qué lo haría de esa manera? La mayoría de los niños con problemas de ira recurrirían a puñetazos, patadas o lanzamientos. Además, Sansu no es alguien muy fuerte físicamente. En la actualidad nunca lo vemos pelear cuerpo a cuerpo, solo lo vemos usar armas y nunca lo hemos visto pelear ni una sola vez, solo en el arco de las tres deidades donde usa armas. En realidad no lo vemos en absoluto hasta el volumen 14 o 15. Nunca se le ha mostrado luchando ni una sola vez. Incluso cuando está en Tenjiku, simplemente se queda allí parado de fondo, sin hacer nada. Se agregaron peleas en el anime y no en el manga. Créeme que seguí buscando para encontrarlo de fondo y nunca lo encontré. Tampoco parece haber asistido al dojo con Mikey y Baji, ni haber aprendido artes marciales. Mikey es un prodigio de las artes marciales. Podría haber derribado a Haruchiyo en un instante. Podría haberlo pateado un montón de veces si quería lastimarlo o intimidarlo de alguna otra manera. Claro que cualquiera de estas acciones está mal, pero los niños se expresan de esa manera incorrecta si no tienen a nadie que les enseñe lo que está bien y lo que está mal. Los niños tenían como 9 o 10 años máximo, eran tan jóvenes sin conocer el contexto porque no lo sabemos. La forma en la que se muestra Mikey es como una energía seria de asesino en serie. Los niños no arremeten a ese nivel de violencia y derramamiento de sangre solo porque están enojados. Ese tipo de comportamientos es de los comportamientos que provienen de algún trauma causado. Mientras Senju cuenta su historia, es bastante obvio que está confundiendo las cosas en base a la correlación y casualidad, ya que ella dice que es todo su culpa debido a que ella rompe el avión de juguete, le miente al respecto a Mikey y luego ve a Mikey de pie sobre la forma sangrienta de Haruchiyo con sangre en todas sus manos. Así que lo que ella piensa es en realidad la causa y efecto, pero es cierto que ella simplemente entró en escena y no escuchó ni vio mucho de lo que sucedió antes de eso. Esto sería algo traumatizante para cualquiera que lo vea a cualquier edad, pero especialmente cuando todos son tan jóvenes. En su mente ella cree que lo causó porque tal vez tenía 8 años. Todos sabemos que no tuvo nada que ver con un avión roto. Tal vez el avión roto llevó una confrontación entre Mikey y Haruchiyo, pero en base a lo que hemos visto de la historia, estaría fuera de lugar que Mikey lastimara a su amigo por un juguete. Claro que Mikey puede ser posesivo, pero no parece preocuparse tanto por los objetos materiales, al menos no por encima de sus amigos, y nunca ha demostrado ser un matón como otros pandilleros, sino todo lo contrario. Cuando Baji está siendo golpeado protegiendo la motoneta de Mikey patea la motoneta. Él dice que es tonto que Baji se haya lastimado por algo tan estúpido como un objeto. Baji era apreciado para Mikey, no la motoneta. Cuando el avión se rompe, Shinichiro todavía estaba vivo para construirle otro avión. Si estuviera enojado por eso, aunque en realidad nunca vemos a Mikey enojado ni expresar nada en absoluto, solamente le vemos un semblante serio. Tal vez no sería por el objeto, sino por el valor sentimental que tenía, que no es ninguno hasta donde sabemos, más que se lo hizo Shinichiro. Una vez más, Shinichiro todavía está vivo en ese momento y lo estará en los próximos años. Antes del incidente con Kazutora y Baji,
Maji, Mikey podría haber dominado y golpeado fácilmente a Haruchiyo. Estos niños probablemente estarían acostumbrados a los altercados físicos y familiarizados con la violencia casual de golpear a alguien. Los niños juegan duro. Estos niños tienen hermanos mayores en una pandilla, pero en lugar de ser un golpe, una patada o un empujón, Mikey le deja cicatrices permanentes en la cara, a lo que lleva a la posibilidad de que algo que dijo Haruchiyo hizo enojar a Mikey, o tal vez Mikey estaba tratando de ayudarlo de una manera poco convencional. Las personalidades de Mikey. Realmente parece que Wakoi ha estado sentando las bases y dejando pistas de todo el manga hasta ahora. Y el Mikey que hemos visto durante la mayor parte de la historia no es el Sano Manjiro original. No, Patricio, Mikey no es un viajero del tiempo. Sospecho firmemente que es otro Mikey, es otra personalidad completamente separada de nuestro Mikey. Tal vez casi siempre estamos viendo al Mikey líder de Toman y nunca hemos conocido a Sano Manjiro, o lo hemos visto muy brevemente. Tokyo Revengers es una historia sobre convertirse en una mejor versión de ti mismo, ser otra persona completamente diferente, completamente nueva cuando te has perdido a ti mismo. Es todo el viaje de Takemichi, también es el viaje de Mikey. Ambos son el lado de una misma moneda que no tienen sus recuerdos, ya que cuando Takemichi viaja de vuelta al futuro, este no recuerda nada del pasado, haciendo que sean dos personalidades, el Kakas, como yo lo voy a llamar, o sea, el Takemichi que todos conocemos, y el Takemichi fachero del pasado que nunca se nos muestra y comete estupideces como meterse con la novia de Draken o terminar con Hina. En las historias de ficción, los nombres son muy importantes, no solo el significado del nombre y cómo se relacionan con el personaje o la historia en general, y también si un personaje tiene un nombre o varios nombres. Takemichi tiene dos nombres, se le ha dado el apodo de Takemichi o el Kakas como lo conoce el fandom, dado por Mikey, porque es una persona diferente. Puede que Mikey no lo sepa hasta el conflicto de Tenjiku, que es cuando revela que es un viajero del tiempo, pero lo sabemos nosotros como audiencia. Es una versión alternativa de sí mismo cuando está en el pasado, reemplaza su yo del pasado para hacerse cargo de ese cuerpo. Hay una versión de él, Takemichi, que nunca llegamos a ver, solo vemos la historia del Kakas, nunca vemos realmente qué tipo de persona fue el joven Takemichi, porque nunca lo hemos conocido. No se nos da la oportunidad de ver lo que sucede en el pasado cuando el Kakas no está allí y Takemichi recupera su cuerpo. Solo podemos reconstruir lo que sucede a partir de la información que otros personajes nos dan, como Hinata, que nos explica que cambia mucho de personalidad de alguien frío y cortante al Takemichi maduro y amable. El Kakas no recibe ninguno de los recuerdos del Takemichi joven en el futuro porque no son la misma persona. Mikey tiene dos nombres, Manjiro y el apodo de Mikey, pero solo usa el nombre de Mikey, un nombre que se da a sí mismo para dejar de ser Manjiro. Nadie lo llama por Manjiro aparte de Shinichiro, Naoto, Izan y Takemichi. No creo que sea una coincidencia que Takemichi lo llame Sano Manjiro en los momentos de inestabilidad mental de Mikey, como si quisiera llamar a la verdadera personalidad de este y despertara. Mikey no es el Manjiro original y Takemichi no es el Takemichi original como tenemos entendido, pero también está Mikey Impulsos Oscuros en la línea de tiempo de Bonten. Sansu dice que Mikey va a hablar, lo dice entre comillas. Es posible que esto sea solo una extraña libertad artística de Wakoi o una mala traducción, pero ya lo llamaba Mikey cuando eran niños. ¿Por qué la distinción entre comillas aquí? ¿Hay alguna diferencia? ¿Puede Sansu notar la diferencia de Mikey Impulsos Oscuros y el Mikey Olor a Hot Cake? Tal vez porque se conocen tan bien y lo han hecho durante tanto tiempo que ya Sansu sabe diferenciar entre sus personalidades. Mikey también va entre llamarlo Sansu y Haruchiyo, que podría no significar nada, pero es interesante ya que llama a todos los demás por un apodo que él les puso y solo ese nombre. No va entre Kenshin y Draken o Mitsuya y Takashi o Takemichi y Takemichi. Sansu es la única persona a la que llama de diferentes formas. La memoria perdida de Mike. Mikey había olvidado a Izana, olvidó que era hermano de Emma, y no hablo del sentido de olvidar una fecha importante o de que olvidaste algo al entrar a una habitación, sino en el sentido de no tener ningún recuerdo de una persona que habías conocido anteriormente. En opinión personal, si yo hubiera tenido un medio hermano o que me lo hubieran mencionado, al igual que Shinichiro se lo mencionó a Mikey, aún con el factor de que nunca nos conocimos en persona, yo tendría algún recuerdo de él, aunque solo me lo hayan hecho saber terceros. Pero en caso de Mikey, parece como si Izana nunca hubiera existido. Entonces, ¿cómo por qué Mikey se olvidó de Izana? Siempre se tiene la idea de que Mikey es un tonto despistado que no presta atención a lo que le dice la gente, como Draken o a su hermana pequeña Emma, aunque claramente creo que no es así, ya que Mikey es más listo de lo que se nos muestra y de lo que creemos. Pero creo que hay dos opciones por las cuales Mikey olvidó a Izana. La primera es, 1. Bloqueó esta información completamente de su memoria por alguna razón no dicha o mostrada, o 2. Emma no estaba hablando con Mikey cuando ella
ella le contó sobre Isana. ¿Qué tal si Emma se lo contó a una de las personalidades de Manjiro, ya sea al mismo Manjiro o a Mikey Impulsos Oscuros, y el Mikey olor a hotcakes no estaba presente en ese momento, como por ejemplo en la película Fragmentado, que dicen que una personalidad coge un reflector para poder hablar? Tal vez no era el turno de Mikey para usar el reflector, tal vez otro Mikey fue quien escuchó a Emma cuando le habló de Isana, ya que es raro que tampoco recuerde el apellido de Emma, el cual solía ser Kurokawa. Es totalmente posible que sea un apellido bastante común en Japón, pero no se nos muestra a Mikey haciendo ninguna conexión entre los dos apellidos. Cuando ella le recuerda que su nombre solía ser Kurokawa Emma, es algo muy raro. No quería verte, no quería que terminara así. Cuando llegué, te había disparado. Esto es lo que dice Mikey después de fulminar con una ráfaga de tiros a Takemichi en el futuro de Ponten. Mikey no recuerda haberlo hecho, literal. Él dice que cuando recobró el conocimiento ya le había disparado. Mikey dice cuando llegué, como si él estuviera desmayado o dormido cuando sucedió, solo para despertarse y encontrar a su amigo sangrando hasta la muerte. Mikey parece nunca estar presente en mente. También ve cosas como si tuviera alucinaciones o rozara dentro del espectro esquizoide o tuviera indicios de padecer esquizofrenia. En el arco de los Black Dragons, específicamente en Navidad, durante la pelea con Taiyu en la iglesia, Mikey llega y comienza a hablar de Baji y Shinichiro en tiempo presente, como si estuvieran vivos. Como Tokyo Revengers es un shonen, esto se podría tomar como un discurso de manera figurada, pero Mitsuya se ve muy preocupado de que Mikey parece estar delirando, como si viera cosas que no están ahí. Esto parece libertad artística del creador, o un indicio de que Mikey no está bien mentalmente, pero me llamó la atención ya que había tantos paneles, al menos 4, dedicados solo a la reacción de Mitsuya, lo que hace pensar al lector de que Mitsuya sabe algo, como si hubiera visto a Mikey así antes, como si en el pasado Mikey tuvo alucinaciones y Mitsuya supiera que Mikey está mal. Mitsuya sabe algo y tiene miedo de las palabras de Mikey. Después muestran a Mikey recordando a Baji para después derribar a Taiyu y todos siguen adelante con sus vidas como si nada hubiera pasado, ignorando completamente lo que Mikey dijo sobre Baji y Shinichiro, ignorando que hay un problema con el invencible Mikey. Pareciera que todos los personajes defendieran a Mikey y no es solo Takemichi diciendo Mikey nunca lo haría, sino que todos parecen saber que hay algo mal con Mikey, pero lo ignoran para seguir diciendo Mikey está bien después de todo, a pesar de que Mikey muestra indicios de no estar bien mentalmente, como si no quisieran que la imagen del Mikey que todos conocen se derrumbara. Sino, ¿por qué Wakoi le dedicaría 4 paneles a Mitsuya y solamente a su reacción de preocupación? Esto está claro que Mitsuya oculta algo y sabe que hay algo malo con Mikey, pero él lo ignora porque no quiere que la imagen del buen Mikey, del invencible Mikey, se derrumbe ante él. Mitsuya sabe algo. El diseño de Mikey. Mikey no tiene una identidad visual propia, no parece el tipo de persona que se preocupe tanto por su apariencia o estar a la moda. Su atuendo favorito son unas chanclas que probablemente obtuvo en un Daiso por 150 yenes, sin embargo, se muestra que cambia su aspecto al máximo de todo y siempre elige parecerse a otra persona. Cuando es un niño pequeño, tiene el mismo corte de pelo que Shinichiro, toda su vida hasta que muere Shinichiro. También en la línea de tiempo de Manila, que es la línea del tiempo donde Isana es líder de Toman, aquella en la que Isana logró convertir a Mikey en una versión más joven de Shinichiro, ya que el parecido es más que obvio. Curiosamente, la primera vez que vemos a Sansu cronológicamente después del incidente del avión es después de la muerte de Shinichiro, cuando Mikey ya no se parece a Shinichiro y lleva el pelo sujeto en una coleta al igual que Draken, pero sin afeitarse los lados. Incluso hay un panel de Draken en el arco de Tenjiku donde Draken peina a Mikey al igual que él. En dicho capítulo descubrimos que Isana y Mikey están conectados a través de Emma y Shinichiro por unas cartas que Shinichiro y Isana se escribían, además de que Emma le revela que Isana es su hermano. Manila Mikey, abro paréntesis, y cada vez que diga Manila Mikey o línea del tiempo de Manila, hablo del Mikey que mató a la Toman y es aliado de Isana cuando Takemichi regresa al futuro después de derrotar a los Black Dragons. Ahora sí, continuemos. Manila Mikey se parece a Shinichiro. Estoy bastante seguro de que Mikey tiene el cabello rubio de forma natural, ya que Mikey siempre lo ha tenido rubio desde niño, pero Draken también, pero Draken es mucho mayor que Mikey y Mikey en todas sus etapas de juventud lo ha tenido rubio, ya que es un tanto ilógico que un niño de 4 años se pinte el pelo como lo vemos en el entrenamiento con Baji de niños, además que se ha confirmado que sí es rubio natural por parte de la familia de Emma. También Manila Mikey tiene el tatuaje de Draken, que es el dragón. En la línea de tiempo de Manila, Mikey antes de reunirse con Takemichi, este tenía el pelo largo y negro partido a un lado, asemejándose a Baji. Otro ejemplo de que Mikey se apropia de las características físicas de sus seres queridos es el Mikey de
Bonten, que se tatuó el pendiente Hanafuda de Izana en su cuello y se hizo el corte de pelo de Izana. En la línea original de Tokyo Revengers, antes de que Takemichi cayera a las vías, Mikey también tiene el dragón tatuado en el cuello y el estilo de peinado igual que el de Draken o una semejanza a este. En el futuro tal vez veamos a Mikey con el corte de pelo del Kakas o alguien cercano a él, y habrá adoptado una parte de otra persona para poner a su identidad, por lo que concluimos que Mikey no tiene identidad propia. Todo sobre Mikey es tomado de otra persona, nada sobre Mikey es de él. Tal vez esto se deba a su trastorno disociativo de la identidad o trastorno de la personalidad múltiple como lo conocemos. Los ojos de Mikey tienen 4 facetas, si contamos con la mirada blanqueada por completo. No estoy seguro de por qué, si es narrativamente importante o simplemente libertad artística, pero los ojos de ningún otro personaje cambian de la forma en que lo hace Mikey. Si miran los paneles del dibujado de perfil, a veces sus ojos son normales, negros, y a veces se estrechan de una manera que el iris casi se hunde hacia adentro y la córnea se dibuja como una línea separada. Se ve raro, los ojos no hacen eso. Los ojos de Mikey no se ven así todo el tiempo, tal vez un tercio del tiempo. Sus ojos son normales entre comillas y el iris se extiende hasta donde estaría el borde del globo ocular. Todos los demás personajes están dibujados de esta manera. Además, que cuando está llorando o muy emocionado, la parte inferior de sus ojos se ilumina. Creo que cuando vemos esto en Mikey, en realidad se trata de Manjiro, y es por eso que sus ojos fluctúan tanto. Vemos estos ojos cuando Baji muere, cuando Manila Mikey muere y cuando Manjiro le pide a Takemichi que lo salve en el futuro de Bonten. 3 Mikeys, 3 ojos. Ver con qué frecuencia sus ojos cambian de un momento a otro es interesante. Tal vez fue un error del autor, o tal vez Wakui nos quiere mostrar en qué momento Mikey cambia de personalidad dibujando de distintas formas sus ojos. Mikey también es el personaje masculino más pequeño de toda la historia. Emma es pequeña al igual que Hina. Takemichi también pertenece al grupo de los bajitos, pero Mikey sigue siendo el tipo más bajo, sin contar a Naoto que tiene 13 años. Es el invencible Mikey, el más fuerte que existe, pero también es pequeño y no parece ganar ni un solo centímetro a medida que envejece. A menudo es dibujado desde ángulos que lo hacen parecer más grande o más imponente, pero en realidad no es un tipo grande en absoluto. Podría haber sido dibujado como un bajito fornido o dibujado como alguien muy musculoso a pesar de su altura, pero no lo es. Eso podría ser un truco para hacerlo parecer inocente e inofensivo, ocultando la inmensa fuerza física y la oscuridad dentro de él, pero tal vez su diseño nos está mostrando visualmente que a pesar de todo lo que nos dicen sobre Mikey y cómo no puede ser derrotado, que el invencible Mikey también es muy vulnerable, tal vez el más vulnerable de todos. Además de que se deja manipular mucho en cada línea de tiempo, se ha dejado manipular por Kisaki, Izana, Sansu, etc. Todo el mundo siempre parece rogarle a Takemichi que cuide de Mikey porque saben lo vulnerable que es, siempre diciendo cuida a Mikey por mí, como sus últimas palabras. Los ejemplos son Baji, Draken en 2 ocasiones, Emma, y estoy seguro que me estoy olvidando de otra persona, pero no lo recuerdo bien. Todos están preocupados por Mikey, saben que necesita a alguien que lo cuide. Incluso cuando Mikey mata a todos sus amigos en la línea del tiempo de Manila, no se muestra que ninguna sola persona esté enojada con él o asustada de él. En un cierto panel, Mikey está a punto de quemar vivo a Hakai y casi parece que Hakai está tratando de consolar a Mikey. Cuando mata a Shifuyu, solo le dice que busca a Takemichi y que lo mire a los ojos cuando esté frente a él. Estando frente a la muerte, nadie ruega ni suplica por su vida, ni le preguntan por qué lo está haciendo, ni se lo reconsideran. Todos se saltan las 5 etapas del duelo y van directamente a la aceptación, dando la bienvenida a la muerte con una sonrisa y algunas palabras de despedida para Mikey, como si ya lo vinieran venir. Todos sus amigos parecen estar tratando de protegerlo, pero ¿de qué? ¿Qué saben ellos que nosotros no? La perspectiva de Mikey. Nunca hemos visto un capítulo de la perspectiva de Mikey. 246 capítulos y 0 información desde la perspectiva de Mikey. Es uno de los únicos personajes que nunca vemos desde su propia perspectiva. Solo hay 2 ocasiones que vemos la perspectiva de Mikey en forma de flashback y no obtenemos mucha información al respecto. Ambos tienen que ver con Izana. No es tan interesante. El primero es cuando le dice a Takemichi que habló con su hermano Shinichiro de niño cuando era Toman en sus inicios y se enfrentaban a la 9ª generación de los Black Dragon liderada por Shon, y Mikey le pregunta a Shinichiro sobre la 8ª generación que era liderada por Izana en aquel tiempo. Y la segunda ocasión es cuando recuerda a Shinichiro y la vez que le preguntó que qué pensaría acerca de tener otro hermano mayor, y Mikey le responde a Shinichiro que le gustaría tener otro. También está el flashback de cuando salvó a Baji, pero no cuenta como perspectiva de Mikey, ya que fue la perspectiva de Baji. E incluso en los únicos flashbacks de Mikey nada se trata de él, no nos muestran el cómo se siente realmente, el cómo se siente
siente Mikey o qué guarda dentro de su cabeza. Mikey es el personaje más cuidadosamente guardado de la historia y nunca habla de sí mismo. Nunca vemos las cosas desde su punto de vista porque no nos deja. Ni siquiera se escribió una carta para su yo del futuro en la cápsula del tiempo. La única vez que llega a ser el narrador no nos dice nada. La carta de Mikey del pasado a su yo del futuro dice lo siguiente: a mi yo del futuro, Manjiro Sano, dentro de 12 años, me pregunto qué estoy haciendo ahora. Ni siquiera puedo imaginarlo. Eso es todo. Cuando Mikey escribe a mi yo del futuro, Manjiro Sano, también se puede interpretar como a mi otro yo, Manjiro Sano, dando a entender que posiblemente Mikey no se refería a su yo del futuro, sino a una de sus múltiples personalidades que terminaron dominando su cuerpo. Si pensamos en el Takemichi del pasado y el Takemichi del futuro como dos personas diferentes, porque lo son, Mikey podría estar dirigiéndose a Manjiro Sano en lugar de a sí mismo. Todo lo que reconstruimos sobre él es a partir de las impresiones de otras personas sobre quién es Mikey. No sabemos casi nada sobre Manjiro Sano. Nada de él parece tener sentido cuando se compara a lo que otros dicen de él y las cosas que vemos que hace. Todos sabemos cómo reaccionó a la muerte de Baji después del arco de Valhalla. Lo vemos irse solo y a llorar cuando Draken casi muere, pero solo lo sabemos porque Takemichi lo encontró accidentalmente. Lo vemos inexpresivo y deprimido después de la muerte de Emma. Todas las muertes de las personas que fueron importantes para Mikey muestran una reacción por parte de Mikey que refleja lo que está sufriendo, pero nunca vemos la reacción de Mikey a la muerte de Shinichiro. Cuando Baji y Kazutora son arrestados, lo vemos a él y a Baji mirarse a los ojos, pero en realidad no sabemos cómo se sintió al respecto después de dichos eventos. Sabemos que amaba a su hermano, o nos han dicho que lo ama, pero no obtenemos ninguna reacción al respecto. Nadie menciona nada sobre el cambio de comportamiento de Mikey después de la muerte de Shinichiro. Todos dijeron cuánto cambió después de la muerte de Draken en los futuros alternativos, pero nada en la muerte de Shinichiro lo cambió. Todo lo contrario, Mikey seguía siendo el Mikey alegre que todos conocemos, como si no le hubiera afectado la muerte de su hermano. El único testimonio que tenemos es de Draken, que le dice a Takemichi que Mikey quería matar a Kazutora una vez saliera de la correccional, pero Baji lo convenció de que no lo hiciera, pero Mikey también habló en su nombre para conseguirle una sentencia reducida. Es posible que lo hiciera para poder matarlo antes, pero no creo que eso sea todo. Claro que nos lo están diciendo, pero nada nos ha demostrado que realmente odiara a Kazutora. Estoy seguro de que sus sentimientos serán mucho más complicados que blanco y negro, odio y perdón, asesinato premeditado o poner la otra mejilla. Su interacción con Kazutora en el Bloody Halloween también es bastante extraña. Actúa confundido sobre lo que Kazutora está diciendo, pero según Mikey, Baji ya le había explicado que Kazutora estaba delirando y lo culpaba porque no podía lidiar con lo que había hecho. Entonces, si Mikey ya sabe el por qué Kazutora actúa de esa manera, ¿por qué Mikey está sorprendido y confundido por las palabras de Kazutora? A lo que conlleva lo siguiente: ¿y si Kazutora no está diciendo tonterías? ¿Qué pasa si Kazutora se equivoca al culpar a Mikey, pero no de una manera de delirio, sobre lo que sucedió aquella noche? ¿Hay una razón por la cual culpó a Mikey? Recuerda, Baji es el que dijo que Kazutora no podía hacerle frente a la situación y dirigió toda su ira a la persona equivocada porque no podía aceptar la realidad, pero en realidad nunca escuchamos esto de Kazutora y el por qué actuó de esa manera, además de que Kazutora no está involucrado en la historia principal el tiempo suficiente para contárnoslo. Lo encierran tan pronto es vencido y no nos cuenta el por qué culpó a Mikey en sí. La próxima vez que lo vemos es siempre en su yo futuro, uno que ya ha salido de la prisión como una persona mucho más saludable y que ha olvidado el odio que le tenía a Mikey. Mikey en un futuro alternativo al que vemos después del arco de Moebius es un Mikey que logró matar a Kazutora por haber matado a Baji, pero no lo mató por la muerte de Shinichiro, lo mató porque Kazutora mató a Baji. Baji era el mejor amigo de Mikey, su amigo de la infancia, alguien que estaba allí cuando Mikey le cortó la cara a Harushiyo, alguien que lo conoce desde siempre. Baji estuvo ahí y es parcialmente responsable de la muerte de Shinichiro y sin embargo Mikey lo perdonó y lo dejó formar parte de Toman como capitán. Baji era su amigo y una persona genuinamente buena y Mikey se quebró cuando lo mataron, pero Shinichiro era su hermano, su cuidador y todavía perdonó a Baji y eventualmente perdonó a Kazutora por haberlo matado. Entonces, tal vez nos están diciendo que Mikey no sentía tanto aprecio hacia Shinichiro. Tal vez la historia nos está diciendo que Shinichiro en realidad no era una buena persona. Shinichiro e Isana.
No es de sorprender que Isana era muy cercano a Shinichiro, a cierto punto que parecía una relación enfermiza y tóxica, ya que el contexto que nos coloca desde la perspectiva de Isana y por qué hace lo que hace como villano. Isana era un niño que fue abandonado en un orfanato por su madre. Se nos dice que es hermano de Ema y que esta fue dejada con la familia Sano. Este no sabe nada de su hermana hasta que llega Shinichiro a su vida y le explica que es su hermano mayor. Lo turbio comienza aquí. Tuve varias incógnitas acerca de ese extraño comportamiento, ya que no hay excusa o lógica que explique el por qué Shinichiro tomó dichas decisiones por ocultar su relación con Isana. Muchos dicen que fue para protegerlo o para hacer que poco a poco se relacionara con Mikey y Ema, pero no tiene sentido, hasta el punto que si fuera una razón válida, al final termina empeorándolo todo, haciendo que Isana cobrara venganza contra sus hermanos y resultando en la muerte de Ema, alguien quien de verdad quería en un inicio, pero fue tan grande el odio hacia Mikey provocado por Shinichiro que terminó como terminó. ¿A qué se debe esto? Según la teoría, lo que no cuadra o lo que hace que Shinichiro sea sospechoso de ser un abusador es el hecho de presentarse a un niño del cual no tiene ninguna relación, ya que cuando Isana descubre que no es su hermano, que no es hermano de Ema, es exactamente cuando se reencuentra con su supuesta madre y le explica que en realidad no es su hijo, sino que su madre es una filipina y su padre la dejó a ella cuando él vivía con ambos, junto con Ema, por lo que decidió abandonar a ambos. Aquí es donde Isana se quiebra y decide arremeter contra Shinichiro, lo cual se me hizo raro, es decir, es normal que esté molesto, cualquiera lo estaría, pero hasta tal punto de presentarle secuelas violentas contra sus hermanos. Muchos dirán que sí le afectó el hecho de que Shinichiro le haya mentido sobre que eran hermanos, pero si en realidad Isana se molestó por algo más grave, tal vez solo suponiendo que este fue abusado por Shinichiro con la excusa de que era su hermano y que lo amaba, y que este, al ser un niño huérfano y sin afecto familiar, o más bien siendo un niño que desconocía cómo era este tipo de afecto, se dejó influenciar por Shinichiro hasta el punto de dejarlo ir más allá en el contacto y afecto físico y emocional, pero al crecer se da cuenta de que solo lo manipuló, ya que es raro que Shinichiro no solo lo mantuviera en secreto, sino que también las cartas que se escribían las ocultara. Es como un crimen perfecto, donde la víctima no tiene voz ni voto y a la vista de los demás no existe, por lo que no puede declarar contra Shinichiro. Sin embargo, Shinichiro sabía que este crecería y se daría cuenta de todo lo que hizo, por lo que decidiría poco a poco introducirlo a la familia Sano, así como cuando le preguntó a Mikey que qué opinaba sobre tener un hermano, a lo que este le da su aprobación, al contrario de Isana, que se muestra en contra de Mikey, ya que nos da a entender que este no quiere compartir el afecto y amor de Shinichiro. Muchos dirán que es forzado el suponer que Shinichiro violentó a Mikey y a Isana, y esto puede ser verdad, esto es solo una teoría, pero te daré unos puntos a tratar del por qué puede ser posible este abuso, sacado de Secuelas emocionales en víctimas de abuso sexual en la infancia, de Echevarría y P. de Corral. No voy a abordar estos temas porque siento que son muy sensibles y por lo tanto no quiero mencionarlos todos, sino los que yo percibí que se puede mencionar a Isana al momento de estar junto a Shinichiro y las secuelas que le provocó dicho traumatismo. Una de ellas viene siendo indicadores de comportamiento como la pérdida de apetito, llantos frecuentes, sobre todo en referencia a situaciones afectivas o eróticas, miedo a estar solo a los hombres o a un determinado miembro de la familia, rechazo al padre o a la madre de forma repentina, cambios bruscos de conducta, resistencia a desnudarse y bañarse, aislamiento o rechazo de las relaciones sociales, problemas escolares o rechazo a la escuela, fantasías o conductas regresivas, por ejemplo chuparse el dedo o orinarse en la cama, cosas que no presenta Isana, tendencias al secretismo, agresividad, fugas, acciones delictivas, autolesiones o intentos de suicidio. Así te pudiste fijar, algunos de estos indicadores concuerdan con el comportamiento de Isana. No estoy diciendo o aclarando o afirmando que Isana fue abusado y por eso tiene esos comportamientos. Se pueden deber a algo más. Recuerden que la obra ya finalizó y esta teoría es falsa. Solamente trato de ajustarla a lo que se creía en ese entonces. Por lo tanto, si te puedes fijar, varios de estos comportamientos se originan debido al abuso a menores, detección del abuso. Las conductas incestuosas tienden a mantenerse en secreto. Como vimos con Shinichiro, mantenía en secreto a Isana de los demás. Existen diferentes factores que pueden explicar los motivos de esta ocultación por parte de la víctima o del abusador. El hecho de obtener ciertas ventajas adicionales como regalo o el temor a no ser creída, junto con el miedo a destrozar la familia o a las represalias del agresor, y por parte del abusador, lo posible ruptura de la pareja y de la familia y el rechazo social acompañado de posibles sanciones legales.
reales. A veces la madre tiene conocimiento de lo sucedido, lo que puede llevar al silencio en algunos casos. Es el pánico a la pareja o el miedo a destructurar la familia. En otros, el estigma social negativo generado por abuso sexual o el temor de no ser capaz de sacar adelante por sí sola a la familia. De ahí que el abuso sexual pueda salir a la luz de una forma accidental cuando la víctima decide revelar lo ocurrido, a veces a otros niños o a un profesor, o cuando se descubre a una conducta casualmente por un familiar, vecino o amigo. El descubrimiento del abuso suele tener lugar bastante tiempo después, meses o años en los primeros incidentes. Por lo general, el porcentaje entre familiares es muy alto. La pregunta es aquí, imagínate que Shinichiro, un adulto que nos dejan en claro que no tiene suerte con las mujeres, se presenta a un niño huérfano menor de edad, vulnerable, diciendo que es su hermano, porque hasta ese punto Shinichiro sabía que no eran hermanos, pero aún así decidió hacerle creer a Isana que eran hermanos. Lo mantuvo en secreto. La única persona que está a su lado, que es su mejor amigo y su soporte aparte de Shinichiro, es Kakucho, el cual en ningún momento se ve confiado o se ve tranquilo ante la presencia de Isana, sino todo lo contrario. Pero a final de cuentas son niños huérfanos y están vulnerables y desprotegidos, porque admitámoslo, si a ti te pasara lo que a Isana, en el sentido de lo que dicta la obra, siento que yo o alguien más, ustedes déjenlo en la caja de comentarios cómo hubieran reaccionado al enterarse de que la persona que los cuidó y los trató como un hermano mayor les dice: en realidad no soy tu hermano, en realidad solamente no soy tu hermano, pero te quiero como uno. La verdad, yo me sentiría conmovido, sí me enojaría, pero no hasta el punto de generarme un trauma y querer matar a los hermanos de ese supuesto hermano. Se puede haber aquí una especie de complejo de Edipo, complejo de Electra, ya que la única figura paterna que tuvo Isana fue Shinichiro, y se me hace muy de celos tóxicos de pareja el que Isana celara a Shinichiro con Maiki y el hecho de que no querer compartir sus emociones. Tal vez Isana sabía que Shinichiro hacía lo mismo con Maiki. Según la teoría, dice que Isana sabía lo que Shinichiro hacía con Maiki porque lo hacía con él también. Así que eso dicta la teoría de que Shinichiro era un abusador debido a los comportamientos presentados en Isana y la relación que tuvo en secreto. Y esto que acabo de leerles coincide con ciertos comportamientos que tuvo Isana, lo que puede explicar que pudo haber una especie de abuso ahí. Isana, Maiki, Shinichiro. Continuando con la relación de estos tres personajes, algo que refuerza la teoría es el cómo Shinichiro influye en la vida de ambos de manera negativa. Retomando el capítulo 116, Maiki elimina a la Toman con el objetivo de encontrar a Takemichi, ya que este no quería que abandonara la Toman. No se sabe a ciencia cierta el por qué Maiki lo hizo, el haber matado a Draken, Mitsuya, Hakai y Shifuyu sin ningún tipo de remordimiento. Takemichi no lo cree capaz de eso, y este diálogo fue lo que me hizo darme cuenta del tipo de relación que llevaba Maiki y Shinichiro. Dejaré este diálogo aquí para que te des una idea y del cómo nos dan a entender que Maiki desarrolló una obsesión con Takemichi hasta el punto de matar a todo aquel que se interpusiera en su camino, aún así sean sus mejores amigos, en especial Draken, con el que tenía un vínculo muy fuerte. Además, algo de notar entre las víctimas y sus violentadores es que pueden desarrollar síndrome de Estocolmo o algo parecido a una empatía o sentimientos de amor hacia su abusador. No es de extrañar que Maiki siempre mencione que Takemichi le recuerda a Shinichiro y que este quiera que Takemichi permanezca a su lado al igual que lo hizo su hermano. Pero permanecer de su lado, ¿de qué manera? Si Shinichiro falleció cuando Maiki era muy joven y la mayor parte del tiempo la vivió con la Tokyo Manji, pero aún así estudios revelan que cuando una persona menor es abusada puede crear ciertos trastornos a la víctima, en este caso Maiki, que altera la realidad y percepción que se tiene de cierta persona, provocándole una aversión o una obsesión y rasgos similares al de su abusador. También explicaría el por qué Isana se sorprende al ver Inupi en el taller de Shinichiro, como si este dedujera que Inupi sería la siguiente víctima de Shinichiro, ya que todo aquel niño que fuera íntimo de Shinichiro, la actitud de Isana se convertía en una de celos y posesión, como si él fuera el único con ese derecho de ser abusado por él, hasta el punto de querer matar a sus hermanos, y el sentir celos de que el fantasma de Shinichiro esté del lado de Maiki en la pelea de Tokyo Manji contra Tenjiku. Y en este capítulo, que es exactamente el 117, nos dan a entender que Wakoi nos quiere decir algo, a lo que lleva al siguiente punto. La obra original de Wakoi.
Si leíste Tokyo Revengers cuando apenas estaba en publicación, te darás cuenta que actualmente el manga está censurado. Todos saben que Wakoi perteneció a una pandilla de motociclistas en su vida joven y que parte de la historia de Tokyo Revengers son vivencias y anécdotas de Wakoi, como las los asesinatos, el tráfico de drogas y los atentados. Son el pan de cada día en las pandillas japonesas o cualquier banda u organización criminal, ya que Tokyo Revengers apuntaba a algo más serio y oscuro, ya que a todos se nos hizo raro que Wakoi diera largas a la obra y acabara solucionando todo con el poder de la amistad, dándonos a creer que Wakoi fue obligado a cambiar el final de Tokyo Revengers y desmentir que Shinichiro es un abusador, debido a que todas las pruebas mostradas a lo largo de este video dan a entender que Wakoi quería darnos una mala imagen de Shinichiro, pero en el arco final esa teoría se derrumba, ya que se nos revela que Shinichiro fue un viajero del tiempo y no hizo nada malo, pero aún así, tal vez Wakoi fue obligado a cambiar eso para no difamar o ocultar la verdad. Tal vez, solo tal vez, el abuso de Shinichiro a Mikey sí sucedió y está basado en un hecho real que Wakoi vivió en su época de pandillero, pero fue chantajeado o amenazado para no causar sospechas y proteger a alguien. Nunca lo sabremos, pero solo es una simple teoría. Puede que nunca lo sepamos, puede que sea mentira, puede que sea verdad, ya que las pruebas indican que Shinichiro abusó de Maike, Izana e Inupi por ciertas actitudes mostradas, ya que es normal ver que en Tokyo Revengers normalizan mucho los abusos de pandillas hacia las mujeres, entre otras cosas que nos dan a entender. Pero como dije, Tokyo Revengers al final de su arco tomó un rumbo más family friendly, ya sea por decisión de Wakoi o por decisión de su editor o por algún otro motivo, que el cual nunca entenderemos, ya que, como dije, Tokyo Revengers apuntaba a ser algo más serio y oscuro. Sansu y Mikey. No sé si este punto ya lo abordamos, pero la teoría original sacada de Tumblr dice que Tokyo Revengers tiene cierto parecido a la serie de Mr. Robot, la cual se me hace medio raro, y como la teoría ya fue borrada del post original, no pude encontrar ciertas similitudes de Mr. Robot a Tokyo Revengers, solamente el hecho de que el protagonista sufrió de un abuso de un mayor, y porque comparan ciertos personajes de Mr. Robot con Sansu y Mikey, pero solo diré que el motivo por el cual Sansu sobreprotege a Mikey es porque este presenció dicho abuso, ya que no hay otra explicación de su fiel devoción que tiene Sansu hacia Mikey. No indagaré mucho sobre este tema porque no hay pruebas suficientes, salvo que Sansu fue confidente de Shinichiro y este le contaba todo, por lo cual queda descartado este punto, ya que muchos comentaron o muchos indagaron o sospecharon que posiblemente Sansu también fue abusado, y el motivo por el cual Mikey le hizo las cicatrices fue para evitar que Shinichiro lo abusara. Suena raro, esto está desmentido, obviamente no es verdad, pero así es como decía la teoría cuando la traducí en su momento, y por lo tanto nunca sabremos cuál fue el motivo por el cual Sansu desarrolló también cierto cariño u obsesión con proteger a Mikey, ya que este le hizo las cicatrices, pero aún así fue suficiente para que este siguiera devotamente a Mikey y matara a todo aquel que se opusiera a él. Y una prueba de eso es mucho que Sansu lo liquidó cuando traicionó a Mikey, además de que este es su mano derecha y está 100% comprobado que Sansu abusaba de estupefacientes. También está la teoría de que Sansu drogaba a Mikey, pero eso será una teoría para otro video, y nos llega a tocar al punto final, que viene siendo Kazutora y Baji. Se ha hecho muchas teorías sobre esa noche, la noche en la que Shinichiro murió. Muchos se preguntaron cómo es posible que Mikey llegara tan rápido a la escena del crimen si este vive lejos del taller de Shinichiro, en especial porque Mikey ya no tenía una moto. La teoría dice que Mikey, en una de sus personalidades múltiples, que por cierto, estudios psicológicos revelan que algunas personas que sufren de abuso tienden a desprenderse de su cuerpo corpóreo, ya sabes, que tu mente esté en otro lado y que tu cuerpo permanezca inmóvil, inconsciente, para no sentir lo que te están haciendo, que la teoría dice que Shinichiro en el taller estaba violentando a Mikey, y Mikey, como se mostró en anteriores partes de esta teoría, este sufre de personalidad múltiple. Por lo tanto, puede que cuando llegó a la escena del crimen y este no supiera qué estaba pasando, era porque había vuelto en sí, o sea que el Sano Manjiro original había vuelto a su cuerpo y ya no recordaba nada, y otra personalidad de él, que podría ser ya sea Mikey o Mikey Impulsos Oscuros, haya sido el que
presenció dicho abuso, porque a muchos se les hace raro que Kazutora reaccionara de manera tan violenta contra alguien. Claro, los chicos son violentos y llegan a golpear criminales, pero hasta el punto de que Kazutora golpeó con una llave, con un rompecadenas, y golpear directamente la cabeza, era obvio lo que iba a pasar, que iba a matar a dicha persona, cuando lo más fácil hubiera sido haberlo golpeado, porque Kazutora será un delincuente, pero no es un asesino. La teoría dice que Kazutora, al momento de explorar el taller, entró a una habitación y encontró a Shinichiro abusando de Mikey, y Mikey estaba inconsciente, inerte o estaba en fuera de sí, como si su mente estuviera en otro lado y su cuerpo estuviera ahí siendo violentado por Shinichiro. Kazutora, al estar en estado de shock, no supo qué hacer y empezó a analizar las cosas, o simplemente quedó pasmado, estupefacto, inmóvil. Por lo tanto, cuando Shinichiro escuchó a Baji, este salió, dejó el cuerpo de Mikey ahí tirado, y cuando Kazutora recobró el conocimiento, directamente fue a atacarlo y matándolo en el proceso. Y entonces, cuando sucede todo, que llega la policía, que llegan a arrestar a Baji y Kazutora, Mikey volvió en sí y no supo lo que había pasado. Entonces, al levantarse y salir del local, vio que estaban siendo arrestados Baji y Kazutora. Repito, esto solo es una teoría, no es verdad, y solamente estoy leyendo lo que dice el Tumblr, que ya fue borrado. Esto lo traducí hace mucho, ya tiene bastante tiempo la teoría, así que no puedo confirmar que sea verdad. Tú decides en los comentarios si está bien o está mal, pero a final de cuentas es solo una teoría, no te lo tomes personal, ya que eso explicaría el por qué Kazutora se percibe como un héroe, como si fuera el héroe de Mikey, ya que recordemos que Kazutora tenía ganas de ayudar a Mikey, de hacerlo feliz, de salvarlo, de retribuirle de alguna manera, y lo que hizo fue matando a su abusador. Solo que como él fue castigado con la cárcel o con la correccional, Kazutora lo tomó a mal, en el sentido de que yo te salvo de tu abusador y así es como me pagas, todo es tu culpa, Mikey, tú debes de morir. Porque tal vez Kazutora presintió que Mikey, al ser hermano de Shinichiro, era igual de malo, ya que se nos hace muy raro el que Kazutora se perciba de esa manera, pero a final de cuentas queda total criterio tuyo y sacar tus propias conclusiones. Como dije, ya quería terminar este video. ¿Por qué? Porque lo tenía pendiente, la teoría la fui perdiendo conforme pasó el tiempo, muy apenas la recuperé, pero está mal traducida, y esto es todo lo que pude encontrar sobre la teoría de Shinichiro. Perdón si los hice esperar mucho por la siguiente parte, pero trataré de compilarlo todo junto para que puedan disfrutarla. Yo soy Dario Akasi, los veo en el siguiente video.